Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Cambios de Fase. Hoy tengo la gran oportunidad de entrevistar a Ana María Pérez López. Ella actualmente es investigadora en la Universidad Técnica de Berlín. A lo largo de su carrera pasó desde trabajar con química medicinal y investigaciones más relacionadas a lo que es estudiar el cáncer, pero ahora en su última etapa está con proyectos más vinculados a la sostenibilidad y recuperación de materiales críticos. Entonces, en este episodio lo que vamos a ver es cómo fue su transición como científica y cómo empieza a transformarse una investigación en algo que tiene impacto y tecnología. Así que bueno, bienvenida Ana. Muchas Muchas gracias. gracias por aceptar. Mm. No, gracias a ti, Denise. Me alegra mucho de que me hayas invitado y muy feliz de tener esta conversación contigo, ¿sí? Bueno, te voy a empezar a preguntar cómo fue que surgió lo de hacer ciencia, o sea, cómo fue que surgió tu interés de ser científica. Bueno, eso fue una buena pregunta. Realmente no sé en qué momento surgió lo de la ciencia. Sí te puedo decir que yo crecí en un pueblo pequeño al sur de España, Ujú. al pie de Sierra Nevada, que son unas montañas muy altas que hay en el sureste de España. Y yo vivía justo en un apartamento con mis padres, encima de un taller mecánico que tenía mi abuelo. Y mi abuelo que reparaba coches o autos o carros, como lo quieras llamar en otros países de Ujú. Latinoamérica. Mi abuelo reparaba coches, pues mi padre aprendió con él y también inició un negocio, digamos, reparando coches. Pero la idea es que yo crecí justo en ese garaje. Entonces yo crecí viendo desmontar un coche con herramientas por todos sitios, con grasa, con piezas. Y supongo que ahí fue donde yo empecé a darme cuenta que los sistemas complejos, digamos, se pueden reparar. Y a lo mejor es Ujú. un poco la relación con la ciencia. Claro. Y entonces ahí es como que vos algo en tu interior decía, ok, es como que esto es lo que apunto a hacer en un futuro, pero vos estudiaste farmacia, entonces ¿cómo ahí fue la relación de eso con estudiar farmacia en España? Sí, sí, he pensado muchas veces en eso, ¿no? ¿Qué relación tiene eso? Y yo creo que allá donde crecemos y nuestro ambiente de niños nos influye Ujú. muchísimo. Y yo desde pequeña, aparte de crecer en este ambiente de reparación de autos, sí que me gustaba mucho en el colegio, en la escuela, la química. Se me daba bien, me gustaba dibujar Claro. moléculas y entender un poco los mecanismos. Entonces, cuando yo tenía como 5 años, cuando era bastante pequeña, un tío mío estudiaba medicina y me regaló un libro y era un libro muy bonito donde digamos, representaba el cuerpo humano como un robot. Y en cada capítulo de ese libro Claro. había unos dibujitos que representaban un poco, por ejemplo, el sistema digestivo o representaban cómo funcionaba el corazón o el cerebro. Y entonces yo me di cuenta que el cuerpo humano era como un coche, como un auto, que se podía romper y que se podía Ujú. reparar. Eh, y entonces eso, relacionado con la idea de estudiar farmacia y la idea de que me gustaba mucho la química, o sea, digamos que la farmacia viene de conectar la química, que me gustaba mucho y se me daba muy bien en el colegio, con esa idea de reparar cuerpos, yo creo. O sea, Claro. digamos que el ambiente en el que crecí me proporcionó ese entusiasmo por investigar cómo funcionan sistemas complejos y cómo se pueden reparar. Y eso unido con la parte de que me gustaba la química, yo creo que lo encajé todo en la carrera de farmacia. No sé Claro. si tienes- Sí, sí, sí. Sí, sí, si lo pensás así tiene todo el sentido, pero bueno, son como cosas de distintas perspectivas que se unieron en un mismo camino, sí, eso es muy interesante cómo se dio. Y Exacto. entonces, bueno, decidiste estudiar farmacia y decidiste también hacer un doctorado. Y de ahí, ¿cómo fue la transición? O sea, ¿cuál fue la decisión por la que te llevó realizar un doctorado?
Exacto. Creo que lo de hacer un doctorado tiene esa parte romántica de que lo que tú investigas en ese periodo de tiempo es algo completamente nuevo. Nadie antes en la historia de la humanidad se ha dedicado en profundidad a ese proyecto. Y es algo que tú durante 5 años o 4 años de tu carrera vas a dedicar. Entonces, para mí, saber que yo iba a poder investigar o responder una pregunta que no estaba todavía resuelta, era un poco volver a mi infancia, ¿no? Y ver Ujú. cómo un coche se rompía e intentar buscar la solución para repararlo, ¿no? Y aquí era un poco intentar buscar la respuesta, ¿no? Entonces, eso me motivaba muchísimo, porque me hacía que la idea de hacer un doctorado le daba como un poco de sentido, ¿sabes? También a, a lo que tú ya has estudiado, ¿sabes? Aplicarlo Claro, para responder una pregunta que nadie ha resuelto antes. claro. Y durante el doctorado, vos, nada, te quiero preguntar si lo disfrutaste, si, cómo fue la experiencia de hacer un doctorado en tu caso particular. Bueno, supongo que es como una montaña rusa, ¿no? Tienes altibajos, ¿no? Y un doctorado siempre tienes que verlo por etapas. Es decir, lo que sucede normalmente en el doctorado es que te expones a aprender muchas cosas, te expones a través de responder una pregunta científica, tú vas aprendiendo. Y entonces, Claro, al final el doctorado lo que te da es una herramienta, lo que te da no es una herramienta, te da un set de skills, se diría en inglés, de habilidades ujú, que has tenido que desarrollar para poder responder esa pregunta, ¿sabes? Entonces, yo ahora veo el doctorado quizá desde otra perspectiva más que aprendí durante esa época. Es cierto que claro, al final tú escribes tu tesis doctoral y va a ser novedosa, pero en realidad lo más importante es que tú eres un producto del doctorado. Tú vas a ser ese conjunto de skill que solo tú tienes y que nadie más tiene porque tú has trabajado solo en ese proyecto que nadie más ha trabajado antes. No sé si así tiene sí, sentido. sí. Sí, sí, por supuesto, porque ahí pasa a veces que uno escucha a los estudiantes de doctorados y que a veces se preocupa porque tal vez las expectativas eran más altas de un determinado proyecto o cosas que pasan en el medio, como vos bien dijiste, es una montaña rusa, pero Exacto, al fin y al cabo lo que importa son las herramientas con las que uno termina al hacer un doctorado. Así que exacto. Porque coincido totalmente. es que al final en investigación, ¿sabes? El 10% de los experimentos que haces, con suerte, son los que a lo mejor, ¿sabes? Das en la clave, ¿no? Y te dan un resultado que es interesante. Entonces, al final no es cuánto produces, sino qué te llevas del doctorado. Eso Claro, es una parte muy sí. importante, ¿sabes? Y entonces, ahí durante el doctorado, bueno, siempre aparece la pregunta de cuando uno está terminando, ¿qué es lo que va a hacer después del doctorado? Así que en tu caso particular, ¿cómo fue que hilaste digamos, tu doctorado con tu próximo paso como científica? Muy buena pregunta, porque yo creo que eso fue un momento de inflexión en mi carrera. Cuando yo estaba haciendo el doctorado, tuve la oportunidad de hacer una estancia predoctoral en Escocia, en el grupo del profesor Mark Bradley. Y entonces cuando fui allí y llegué, hablaba muy poco inglés, o sea que la verdad me sentía un poco perdida, pero hubo algo que tú podías ver inmediatamente y es la calidad científica digamos, las oportunidades que ese grupo te generaba. Entonces, a mí eso me voló la cabeza, porque era un grupo donde se hacía desde sensores celulares hasta tejidos artificiales, nuevas técnicas de diagnóstico, o sea, utilizaban la química en un montón de Claro, campos muy amplios y los proyectos que se desarrollaban parecían casi ciencia ficción. Entonces, realmente eso me motivó muchísimo porque vi la capacidad
que la ciencia tiene para cambiar el mundo. Me di cuenta de que las posibilidades son infinitas y que hay que pensar en grande y hay que pensar de forma radical muchas veces y ser menos conservador e intentar ir a por proyectos que sean ambiciosos. Y eso a mí personalmente me motivó muchísimo y me decidí, yo creo que inmediatamente después de esas estancias, decidí que quería hacer un postdoc en ese grupo, quería volver a Escocia. Claro, Mm. claro. Entonces decidiste hacer el postdoc ahí y ahora, ¿qué era lo que cambió de tu doctorado? O sea, ¿qué es lo que fue que vos sentiste que cambió mucho con Mm. respecto a lo que hiciste en el doctorado con lo que hiciste en el postdoc en ese grupo de investigación? Mm. Pues yo creo que, como te digo, es la ventana de posibilidades que ese grupo me ofrecía. Porque Claro. era la diversidad de proyectos que eso tenía, pero no solo a nivel científico, sino también en el grupo había actividad relacionada con aplicación al mundo real. Mm, Había, por ejemplo, spin-out, o sea, empresas que salían del grupo, se patentaban el grupo. Además, era un grupo muy multidisciplinar. Había proyectos en los que se colaboraba con ingenieros, con médicos. Es decir, claro, te abría muchísimas posibilidades. Entonces, para mí, yo creo que eso fue fundamental, porque yo venía de hacer un doctorado en un departamento un poco más conservador y cuando llegué al Reino Unido, o en concreto al grupo del profesor Bradley, pues vi un abanico de posibilidades inmenso. Vi la posibilidad de hacer muchas cosas y entonces no te quedas limitado, digamos, te quedas, al contrario, ¿no? Te entusiasma el hecho de que puedas expandir tu investigación. claro. Sí, sí. Claro, sí, de ahí viene un poco más también como la inspiración a querer trabajar en algo. O sea, que verle que un grupo se interesa por la aplicación, yo creo que eso también genera una motivación interna que es muy buena para la carrera Sí, exacto. científica. Digamos que es un extra de energía que te mantiene Claro. motivado, definitivamente, sí. Bueno, mencionaste en tu explicación de lo que fue el postdoc que tu grupo se enfocaba más en lo que era la aplicación de la ciencia. Entonces, relacionado a eso, ¿cómo fue tu experiencia a la hora ya de realizar ciencia un poco más aplicada? ¿Cómo fue en tu caso particular? Sí, yo creo que, digamos que me vino también una oportunidad muy buena. Estando en ese grupo, un compañero de trabajo creó su propio grupo de investigación en Cancer Research UK, en un hospital allí en Edimburgo, y me ofreció la oportunidad de trabajar con él. Entonces, en ese momento, y después de haber estudiado farmacia, que yo quería hacer un poco de ciencia, ¿no? Química Ujú. para reparar cuerpos, yo vi una oportunidad muy buena si me movía a Cancer Research UK, porque iba a hacer una investigación en un ambiente donde iba a estar más en contacto con pacientes, con médicos, y que por lo tanto lo que yo investigara iba a tener más impacto real en los pacientes o en el mundo Claro. real, en la sociedad. Ujú. Entonces no me lo pensé, me fui a trabajar con él y así fue como realmente empecé a hacer quizá una investigación menos enfocada en la ciencia fundamental y más enfocada en la aplicación. Claro. Y bueno, entonces eso conlleva un montón de desafíos, por lo que imagino, tratar de transferir la ciencia hacia el mundo real, si podríamos decirlo así. Entonces, fue lo que para vos fue lo más difícil a la hora de trasladar una tecnología sí, al mundo real? Mm. Bueno, eso es una muy buena pregunta, porque claro, cuando yo trabajaba allí, una cosa muy buena que tenía era que tú estabas en contacto con los médicos y entonces Mm, ellos de primera mano te decían cuál era el problema. Tú podías preguntarles, a ver, ¿por qué esta terapia no funciona? Y te decían, bueno, pues porque tiene muchos efectos secundarios y los pacientes no lo toleran. mm, Entonces tú podías proponer soluciones a eso. Eso fue un punto muy importante, que tú trabajabas siempre enfocado en resolver un problema. Pero ¿qué pasa? Que
no es tan fácil como uno piensa, porque Mm. un médico está desesperado por tener nuevas terapias que ayuden a los pacientes, sobre todo a aquellos que no tienen, que digamos están en últimos resources, ¿no? Que no tienen otras opciones. Ujú. Ellos querían aplicar directamente, digamos, proyectos que estaban todavía en desarrollo. Entonces tú pensabas, es que no puede ser así tan directo, ¿sabes? Entonces porque en Claro, realidad el problema que tienes muchas veces cuando intentas trasladar la ciencia a la vida real, en el caso de la medicina es que tienes que pasar por muchas etapas, tienes que pasar por unos ensayos clínicos, tienes que pasar por un sistema de regulación, tienes que escalar, tienes que producir lo que se llama o manufacturar en condiciones obviamente que sean asépticas y que se puedan aplicar mm, en un ser humano. Entonces, no es tan rápido como tomar desde el laboratorio y llevártelo directamente, en este caso, a un paciente. Digamos que es mucho más largo el proceso y, por lo tanto, no era tan directo. Entonces, esa quizás sea la mayor dificultad. Muchas veces es pasar del laboratorio a la realidad. claro, claro. Y a la hora de tu, digamos, de tu mindset o de tu pensamiento como científica, ¿qué cosas decís que tuviste que aprender diferente a lo que habías hecho en tu doctorado? Sí, quizá creo que viene un poco con lo que ya te he dicho en la anterior de preguntarle al doctor cuál es el problema. Claro. Cuando tú haces un doctorado o la mayoría de las veces en la universidad, en la investigación básica, tú te preguntas cómo funciona un sistema, ¿no? O te preguntas qué significa esto, ¿no? Que estoy viendo en la naturaleza. Entonces tú lo que ganas cuando te haces esa pregunta al final de tu investigación es conocimiento. Cuando tú haces aplicación, la pregunta no es esa, la pregunta es ¿qué problema quiero solucionar? ¿Cuál es el problema? Ujú. Entonces, tú lo que intentas responder a través de la ciencia es cómo solucionar ese problema. Y entonces la consecuencia de eso es una tecnología. Entonces, en ciencia fundamental, tú acabas adquiriendo conocimiento. En ciencia aplicada, adquieres una tecnología. Y vos, Claro. perdona, me paso a veces al inglés. No, no pasa nada. Y entonces las dos se solapan. Es decir, tanto la tecnología se beneficia de la ciencia o del conocimiento y el conocimiento se puede beneficiar de la tecnología también. Entonces, es un poco, esa es la forma de pensar que cambia. Cuando Claro. haces ciencia fundamental o cuando lo que buscas es innovar o generar, Ujú, como ya te ujú, digo, una nueva tecnología o un nuevo tratamiento. claro. Bueno, entonces, justamente todo ese conocimiento que ganaste en esa etapa del postdoc y ya cambiando un poco la manera de pensar como científica, ahora estás actualmente en Berlín y eso te quería preguntar cómo llegaste acá y sí, cómo fue tu transición, digamos, en ese momento. Sí, tiene que ver con esto de hacer ciencia más aplicada. Yo Claro. vine a Berlín porque yo lo que quería era expandir esa aplicación. Yo quería tomar eso que aprendí en Cancer Research UK, que era desarrollar una nueva terapia contra el cáncer. Yo quería realmente hacerlo o realmente aplicarlo, ¿no? Generar una tecnología que al final lo usaran los seres humanos y entonces Berlín me daba esa posibilidad. Me vine a trabajar aquí a la Universidad Técnica de Berlín, a un grupo de proteómica que me permitía estudiar cómo los materiales que yo generaba interaccionaban con proteínas humanas. Y entonces eso me daba la posibilidad de generar nuevos datos que me permitieran hacer esa aplicación, ¿no? El poder realmente mejorar el sistema que estaba desarrollando, Claro. la tecnología que estaba desarrollando. Y entonces cuando me vine aquí me di cuenta, o es cuando conocí Sprint, ¿no? El programa de Ujú. Sprint. Bueno, ahora que ya lo mencionaste, les podríamos comentar a nuestros oyentes qué es Sprint y por qué es tan significativo ahora para este momento.
Exacto, eso quizá yo lo considero como el segundo punto de inflexión en mi carrera, después de ir, o sea, el primero fue en Escocia, el segundo es Sprint. Sprint es, a ver, lo voy a traducir, es la Agencia Alemana de Innovación Disruptiva. Es decir, es una agencia que pertenece al gobierno alemán que lo que intenta es apoyar investigación que tenga como salida una tecnología que sea radical, que sea Claro, diferente, que sea nueva. Porque en Europa generamos muchísimo conocimiento y generamos muchas publicaciones científicas, pero nos quedamos cortos a la hora de innovar, a la hora de ujú, aplicar todo ese conocimiento en algo que la sociedad se pueda beneficiar. Y entonces, con el programa de Sprint, lo que quieren es dar ese apoyo a esas ideas que están en las universidades para que salgan fuera y se conviertan en nuevas tecnologías. Y cuanto más radical y más diferente sea de lo que ya existe, pues obviamente mejor, porque al final claro. innovar requiere ser creativo, ¿sabes? Requiere salir de lo convencional. Y entonces este tipo de programas son estupendos para poder desarrollar algo que si no los tuvieras, a lo mejor no los desarrollarías, porque son realmente de riesgo alto, lo que se dice que es Claro. alto riesgo. Sí. Y bueno, relacionado con eso, ¿cómo, o sea, ahora ustedes obtuvieron sería financiamiento o Exacto, sí. sí, sí, financiamiento, pero ¿cómo construyeron la idea para presentar a esta convocatoria? Vale, sí, te cuento un poco dónde viene la financiación que tenemos ahora. Sprint lanzó en septiembre un challenge, ¿no? Un reto, que se llama transformación de metales, algo así sería traducido. Entonces, este reto, eh, cuando fuimos a la presentación, ellos lo definen como la falta de, digamos, te lo voy a, ver, lo voy a decir de otra manera. El 1% de los, solamente el 1% de las tierras raras son metales, ¿vale? De las tierras raras se reciclan hoy en día. Y estas tierras raras están en todos los dispositivos electrónicos que utilizamos, es decir, desde los computadores hasta nuestros teléfonos móviles, todo. O sea, son fundamentales. Pero solamente el 1% es reciclado. En Europa generamos millones de toneladas de basura electrónica, millones de toneladas. Y en lugar de recuperar esas tierras raras o esos metales de esa basura electrónica, lo que hacemos es importarlo de otro país, que es un país que tiene el Ah, monopolio para los procesos de extracción de tierras raras. Entonces, claro, hay una falta, tenemos dos cosas, hay una falta de resources, ¿no? Sí, de materiales críticos claro. de los que dependemos de otro país y a la vez estamos generando montañas de basura. Ujú, Entonces, el reto que Sprint lanzaba era, queremos que se generen nuevas tecnologías capaces de reciclar esas tierras raras o esos metales que son realmente cruciales y queremos que eso sea una tecnología que realmente sea radical, es decir, que rompa un poco con la industria del reciclado ahora, sino que sea tan radical que genere lo que se dice un breakthrough, ¿no? Que sea algo completamente claro. diferente y que le dé a Europa, ¿no? Porque digamos que hablan en términos de regionales, que le dé a Europa esa capacidad de ser un poco más independiente. Mm, claro, sí, sí. Bueno, la verdad que la idea es buenísima, nunca había escuchado la verdad de esta problemática y creo que muchos de los que nos están escuchando tampoco la habrán escuchado antes. ¿Y cómo fue entonces, se construyó la idea, esta propuesta para abordar este problema? Porque por lo que nos estuviste contando, hasta el momento siempre estuviste trabajando con Cancer Research y esto suena un poco desconectado de lo que hiciste previamente. Sí, sí que la primera vez que la gente lo escucha no saben cómo conectar eso. Pues la realidad de todo esto es que la química o la plataforma que nosotros utilizábamos
o que utilizamos para la terapia anticancerígena es exactamente la misma que la que estamos utilizando para reciclar estos metales o estas tierras raras. Es decir, con la terapia del cáncer, teníamos la posibilidad de explorar la química de la naturaleza, cómo esas moléculas interaccionan con metales y cómo esas moléculas y esos metales podían ayudarnos a curar el cáncer, ¿vale? Eso era un poco Claro, mi tema de investigación. ¿Qué pasa? Que esas moléculas que nosotros estamos explorando, que interaccionan con metales y que tú puedes utilizar para curar el cáncer, también las puedes utilizar para, digamos, para pescar, para recuperar metales o tierras raras, porque al final es la interacción de esas moléculas, la química de esas moléculas con los metales, es lo que tiene tanto la terapia de anticáncer como el reciclaje de materiales críticos, es lo que tiene en común. Entonces, como la claro. base científica es la misma, pero la aplicación es distinta y eso es algo que a Spring le gusta, que seamos capaces de ver que la tecnología que tenemos se puede tener diversas aplicaciones y que no te quedes nunca encerrado o no te quedes nunca siendo muy conservador en algo, sino que tengas la Claro, capacidad de ver, de entender qué problemas hay y de darte cuenta de que a lo mejor tienes la solución en tus manos, ¿por qué no usarla? claro. Sí, 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 totalmente. Es como ver un poco más allá de su punto de investigación y tratar de, o sea, generalizar un poco más Exacto. el desarrollo y la investigación. Así que la verdad que suena fantástico lo que lograron hacer en esta oportunidad. Felicitaciones por eso. Sí, 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 no, en realidad es un proyecto que a mí personalmente me encanta porque, como ya te conté, desde pequeña me llamaba la atención eso de que se pudieran reparar cosas, ¿sabes? Yo siempre veía a mi padre o a mi abuelo enfrentarse a un problema que era intentar diagnosticar qué le pasaba a aquel Ujú, sistema complejo y cómo se podía reparar. Muchas veces tenían que crear piezas nuevas para poder reparar aquello. Y entonces yo veo eso ahora a través de Spring. Yo pienso, este es el problema, ¿cómo hago para encontrar una solución? ¿Cómo hago para reparar este sistema complejo, ¿no? Entonces, claro. eso yo creo que es lo que a mí digamos, me ha conducido a lo largo de toda mi carrera, un poco. Sí, sí. Y ahora un poco más llevando a la reflexión, em, mirando en toda tu carrera, desde que comenzaste hasta el momento de hoy, ¿qué es lo que dirías que fue como un desafío, no sé si interno o tal vez externo, por el cual tuviste que afrontar? Porque bueno, ya sabemos que las carreras científicas no son lineales y además que hay que enfrentar muchos desafíos en el camino, así que quería preguntarte en tu caso, ¿qué es lo que dirías? Sí, Mm. Uf, eso es muy buena pregunta. Yo creo que lo más complejo siempre ha sido, em, yo creo que ha sido en mi caso, que a mí siempre me ha motivado la ciencia aplicada, eh, el, el- el cómo mover eso desde un laboratorio que trabajas en una escala muy pequeña, cómo mover claro, eso a nivel, ¿qué te digo yo? 10.000 veces mayor. Es decir, cómo escalar. O sea, muchas veces tú haces investigación a una escala que en realidad no es la realidad. Y entonces, cómo moverte desde ahí hasta tener un sistema que funcione a una escala mayor, eso es complicado. Porque no depende, además no depende solo de la investigación, también depende de si tiene sentido económicamente, claro, si es algo ¿qué te digo yo? Si se puede realmente escalar, si por ejemplo, si si tienes la capacidad de escalarlo, ¿no? A lo mejor tú lo ves muy fácil
en pequeña escala, pero a gran escala no es tan fácil de llevar a cabo. Claro, Yo creo que eso es uno de los mayores challenges que tienes si quieres hacer claro, investigación aplicada, diría yo. claro. Y bueno, ya hablamos de desafíos y ahora quiero preguntarte ya mirando hacia el futuro, qué es lo que te sigue motivando en el día a día? Bueno, ahora supongo que estás con un montón de motivación con esto de Sprint y el objetivo que tiene, pero en el día a día, o sea, qué es tu mayor, no sé cómo explicarlo, pero El motor que l- me... el motor, exacto. Estoy también complicada con las palabras en español. Sí, completamente. Sí. Y ya seguimos con la mecánica como tópico, ¿no? El motor Sí. que te conduce, ¿no? Yo creo que es la curiosidad, ¿sabes? Ujú, ¿Sabes? Yo creo que yo me emociono cuando un experimento sale, ujú, porque, porque es tan bonito cuando todo tiene sentido, ¿sabes? Cuando lo ves claro y dices, ah, por esto es. ¿Sabes? Es eso que dices, ay, por fin lo veo claro. ujú, Y darte cuenta de la respuesta, para mí eso yo creo que es fundamental. Yo creo que eso es lo que hace que los científicos seamos un poco niños todavía, que nos motiva la claro. curiosidad. Y la curiosidad es algo que no deberíamos de perder nunca, porque digamos, siempre nos conduce a conocer la verdad, Ujú, qué realmente está pasando. Entonces, para mí eso es un motor muy importante. Sería eso, quizá la curiosidad, y de segundo, yo diría que poder tener impacto social, que la ujú, sociedad se beneficie de lo que trabajamos y de lo que hacemos en un laboratorio, ya sea a través del reciclado de metales o desarrollando nuevas terapias. Para mí eso siempre ha tenido mucha importancia y por eso yo estudié farmacia, porque yo quería hacer química que fuera o que tuviera una repercusión en la humanidad. Y entonces yo creo que esas dos cosas me mantienen motivada. claro. Sí, sí, sí. Bueno, es muy emocionante lo que decís porque creo que como científica me siento muy identificada que esa curiosidad es lo que lo motiva al día a día, aunque a veces las cosas salgan mal, a seguir adelante. Así que es tal cual así. Eso es Y perdona, Arlenis, que te interrumpa. sí, sí. Es eso que cuando tú haces un experimento y a lo mejor tú lo entiendes porque también eres científica y no te sale y luego te vas a casa, te vas a dormir y al día siguiente te levantas por la mañana y te preguntas, ¿y si hiciera tal cosa? Y si pruebo no sé qué? Eso es la curiosidad. Y Ujú, preguntarse el y si lo que está sucediendo es A más B igual a C, ¿sabes? Entonces, yo creo que eso está digamos, ese es el motor interno que todos los científicos tienen. sí, 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 totalmente. Así que bueno, Ana, muchas gracias por aceptar esta entrevista. La verdad que a mí me puso muy contenta que hayas aceptado. Creo que tu carrera científica va un poco desde lo básico hasta lo aplicado y toda tu transición, la verdad que es también muy inspiradora para la gente que está mirándonos del otro lado. Así que muchas gracias por aceptar. No, gracias a ti, Denise, y sí, que espero que en realidad haya personas que se sientan inspiradas y que disfruten de la conversación y lo dicho, que un placer estar aquí contigo. Bueno, muchas gracias también a todos por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.